Eu escollín de Castelao Un ollo de vidro porque na miña xa remota adolescencia vin unha obra de teatro en que de pronto apagaban as luces e de pronto daquela escuridade que enchía o escenario saían esqueletos que falaban. E eses esqueletos que falaban contaban unha historia ou varias historias cada un deles. A min emocionoume por igual que me impresionou. Tal foi así que cheguei ao libro despois de ver esa obra representada de Castelao que, como ben sabedes, é un relato. E o relato emocionoume tanto como a obra representada. O seu inicio, para aquelas persoas que non o leron e por iso as animo a que así o fagan, comeza dicindo: Leutor, certo día fitoume unha vaca. Que coidará de min, pensei. Eu, naquel intre a vaca baixou a testa e segueu comendo na erva. Agora xa sei que a vaca somentes dixo: bo, total, un home con anteollos. Con un inicio tan espectacular e inesperado, creo que mesturarse na lectura de toda a obra de Castelao, neste libro, por exemplo, calquera das edicións máis modernas, é unha verdadeira delicia. Hola, me llamo Lola Matamoro y quería recomendar el libro de Albert Espinosa que se titula Ama tu caos. Es un libro interesantísimo, lleno de aventuras y el autor pues escribe muy bien y te engancha para leerlo hasta el final. Trata sobre un niño que está al borde de la muerte pero no quiere pasar sus últimos días en un hospital. Entonces se va a una especie de isla a vivir con sus últimos días con unos niños que también están al borde de la muerte y es la historia de sus días allí. Bueno, eu, máis que recomendarvos un libro, vou vos dar o nome de tres que significaron algo en varias etapas da miña vida. O primeiro foi O Señor dos Anéis, El Señor de los Anillos, que lín tendo a vosa idade, estando moi lonxe da casa e nun hospital. Me serviu para un poquinho para evadirme do problema e para facerme sentir que estaba en outro mundo. Gustoume moito e sígueme gustando. De feito, pois, teño os libros todos da saga e vos los recomendo. Despois, un poquinho máis maior, 100 anos de soledad, me gustou muitísimo. Fala dun lugar remoto, dunha familia un poquinho especial. É un libro que tamén vos recomendo que leades en algún momento. E agora, últimamente, pois, o libro que máis me chamou a atención é A sombra do vento, de Carlos Ruiz Zafón, porque está ambientado en Barcelona, nos anos 50, 40, 50, e ten un halo de misterio, é moi envolvente, gustoume moito tamén. E só vos teño que decir que eu costumo ler de noite e cando mellor me entran as historias. Hola, yo voy a hablar de Harry Potter, de la autora J.K. Rowling. Es un libro guay, muy entretenido. Yo ya leí 2 libros y ya voy por el tercero. Ya. Yo voy a recomendar tres o cuatro libros, así. El primero, cronológicamente, King, de Rudyard Kipling, King de la India. Cuando era eso, un adolescente, cuando lo leí me encantó leer, me encantó seguir las aventuras, meterme en la India, en esa India colonizada por los ingleses, y cómo ese pobre, pero por lo menos que tenía simplemente la diferencia con los otros pobres era que era inglés, que tenía un padre inglés,
le permitía eso, jugar na partida de espías. Me pareció así absorbente, me pareció muy interesante. En general los libros de Rudyard Kipling me han enamorado. Mowgli, o sea, el libro de la selva, más allá de las películas de Disney, leerlo es un encanto. Hay otros libros de Kipling que siempre me han gustado. Después hay otros libros que para mí son esenciales. Humberto Eco y El nombre de la rosa, ya quizá por el tema de la filosofía medieval, combinado con esa trama policíaca, también me parece maravilloso. Y ya, un momento más moderno, todos los libros de Stieg Larsson, toda la serie de Millennium, que además coincidió eso, leyéndolo en un periodo de vacaciones que me dio la Seguridad Social, pues empezando en el Seral, que ya no es hospital, pues empecé a leerlo ahí, me lo regalaron los compañeros y a partir de ahí pues me enamoró toda esta serie policíaca maravillosa. Chámame Rodrigo, o libro que máis me gustou chámase A lección de August. Trata dun neno que ten unha anomalía facial e fala da súa vida no colexio e na casa. Gustoume porque ensina que debemos respetar a todos non según a súa apariencia e dá moitas leccións morais. Bueno, hai tantos libros que elexir para recomendar que é moi difícil, entón eu vou a centrarme nun libro que na adolescencia pois me marcou. Leíno cando tiña 16 anos, foi un dos que marcou a miña afición para a lectura e tamén pola historia. Me encantan os libros de temática histórica, non? É un libro que se titula Shmuel el egipcio. O autor é un autor finlandés que se chama Mika Waltari, que no seu momento tuvo moito éxito. Porque elexín este libro? Tería centos, pero collino fundamentalmente por dous aspectos, non? Porque no seu momento conseguiu dúas cousas que para min debe ter un libro, que primeiro transportarte na imaginación ao marco temporal, espacial, de sensacións, de olores, de imaxes que fomenten a imaginación, neste caso dentro de un marco real, histórico. En segundo lugar, que cando acabas de leelos, pois de alguma maneira que te queden prendidos na túa memoria durante moito tempo, dándolle voltas a eses personaxes, as súas historias, e sobre todo que de alguma maneira te axuden a transformarte como persoa, non? É dicir, que a historia deses personaxes pois tamén sea unha historia universal, non? A verdade é que non volvín a ler este libro porque eses libros de adolescencia moitas veces cando lees noutra etapa da vida pois non quero, non sei, sentirme decepcionado por aquela imaxe e aquel recordo, non? Ademais, este libro en concreto ten a virtude de que o autor era un enamorado do mundo egipcio, daquelas dinastías do segundo milenio antes de Cristo. Neste caso, trátase no marco histórico na época de Akenatón, que foi un faraón que marcou un momento moi importante nas dinastías egipcias, con intentar un cambio de religión moito fascinante. A súa muller era a mítica Nefertiti, e o personaxe era un médico da Cámara Real que ten unha serie de desgracias, que ten que viaxar por aqueles espacios, pola Babilonia antigua, Siria antigua, pola Creta minoica. É dicir, eso é impagable, non? E ademais contan unhas historias moi tremendas de transformación das persoas,
de como o autor conta a historia desde a súa cando é anciano e intenta recordar todo o seu transcurso vital ao longo de todo ese marco histórico, e a verdade é que é un libro, no meu recordo, fascinante, fabuloso, que foi fundamental para unha afición tan maravillosa e fundamental como é a lectura nun momento determinado da miña vida. Ola, son Ana de Galego, eu traio vos 2 libros. O primeiro que vos traio é As rulas de Bakunin, de Antón Ribeiro Coello, porque é un libro que me atrapou dende as primeiras páxinas, un libro que despertou en min uns sentimentos e unhas emocións increíbles, que me obrigaba a ler sen parar. Conta unha historia fermosa, moi intensa, e que creo que é un libro que relerei moitísimas veces ao longo da miña vida. De segundo, creo que todos deberíamos ler algunha vez Memorias dun neno labrego. Tráiovolo porque é o primeiro libro que eu lín en lingua galega, gardo así como un tesouro. Tristemente o seu autor faleceu hai 4 meses, e creo que en homenaxe a Neira Vilas deberíamos de ler este libro, que é o libro máis traducido da historia da literatura galega, que é un libro cunha emotividade dende o punto de vista da infancia bastante grande, que conta dun xeito moi sinxelo a vida dun neno da aldea, pero que, en fin, que a mí me espertou as ganas de seguir lendo en galego durante toda a miña vida. Así que espero que vos gusten e que os gocedes. Ola, unha das miñas lecturas favoritas é Outra volta á torniqueta, de Henry James, que é un libro dun gran escritor anglo-americano, e que é un libro no que se conta unha historia sobrenatural, pero dunha maneira moi curiosa, porque un non sabe nunca realmente cal é a solución do enigma que se plantexa. É un libro que é moi misterioso precisamente por eso, porque queda moi aberto e cada quen pode darlle a interpretación que quere. Me parece unha boa lectura dun grande escritor, dos mellores escritores do século XIX e XX. Hola, soy Bruna. Mi libro que más me gustó se llama Cucho. Fue uno de los primeros libros que me leí. Tenía 7 años y me gustó mucho porque trataba de la historia de un niño que era pobre y vivía en Madrid, y entonces se tuvo que buscar en la vida porque no tenía nadie, solo tenía una abuela que estaba coja, y es una lección de superación, que al final el niño acabó siendo mayor y teniendo una tienda, unos grandes almacenes, y me gustó mucho porque fue el primer libro que me leí. Bueno, yo os voy a aconsejar que leáis este libro, que se llama Los crímenes de Oxford. En este libro, Guillermo Martínez, que es el autor, cuenta una historia en donde van ocurriendo una serie de asesinatos. Entonces el presunto asesino va dejando unos mensajes y la investigación de los crímenes se hace por parte de la policía, pero también por parte de unos matemáticos que están en Oxford trabajando. Como esos mensajes que va dejando el asesino van siguiendo una especie de serie, pues ellos intentan razonar a ver cómo va a continuar para intentar evitar los crímenes posteriores. Bueno, creo que es un libro muy entretenido, que lo vais a pasar muy bien. Hay bastantes ejemplares en la biblioteca, y después de leer el libro os aconsejaría que vierais la película, que tiene el mismo título y también es muy entretenida. Bueno, pues nada más, que os guste. Hola, yo os voy a recomendar 2 libros. El primero es un libro ya antiguo, se llama La guerra de los botones, y su autor es Louis Pergaud. Y os lo recomiendo porque es un libro en el que os cuentan una historia de 2 pueblos en los cuales los niños formaban pandillas, y esas pandillas se pelean, tienen grandes peleas, pero como claro no se pueden herir demasiado porque es peligroso, porque luego si llegan muy heridos a casa luego los castigan demasiado, pues se les ocurre una idea, y es que les quitan los botones a los de la pandilla contraria. Entonces os lo recomiendo porque esta es la forma en que se vivía hace no demasiados años, 75, 60 años,
en los pueblos y cómo los niños se divertían y cómo jugaban. Y el otro libro que os voy a recomendar es este libro de Luis Piedrahita, que se llama Un cacahuete flotando en una piscina sigue siendo un fruto seco, y es un libro de monólogos. Supongo que muchos conocéis a Luis Piedrahita, pero lo que no sabéis es que los monólogos de Piedrahita pueden ser tan divertidos cuando los leéis como cuando lo veis a él. Y es una lectura muy interesante y muy completa. Así que, si queréis divertiros, dos libros de diversión, este para los más jóvenes y este para todos. Gracias. Bos días, quero recomendar dous libros. Uno é Solo en Berlín, de Hans Fallada. Este señor é un alemán dos anos, principio do século XX, que non se chama ni Hans, ni se apellida Fallada. Ten outro nome, outro apelido. É unha novela moi sinxela, onde, baseado nun feito real, de uns pais que reciben a nova de que o seu fillo morre no frente na Segunda Guerra Mundial, os pais convírtense en activistas en contra do réxime de Hitler. O seu activismo consistía en ir repartindo tarxetas postais por todo Berlín. Entón, a novela, que é unha novela de 600 e pico páxinas, non perde interés nunca, e é a peripecia do comisario xefe de Berlín detrás dos pais e os pais escapando do comisario xefe. Fallada fai unha descripción del Berlín dos anos 30 excelente. Ben, e o segundo libro, curiosamente, a Primo Levi este libro o pon na portada, ainda por riba, di el libro máis importante jamás escrito sobre a resistencia alemana. Bueno, eu podo estar de acordo ou non, pero entón acordeime de que Primo Levi, bueno, evidentemente, ten moitísimas obras publicadas interesantísimas, e acordeime de unha que lín hai tempo, que é El sistema periódico. Entón, neste sistema periódico, a táboa periódica de Mendeleev, Primo Levi, en 30 ou 40 capítulos, pois describe os elementos químicos, pois, se non os máis importantes, os que a él máis lle dicían. E realmente é un primo. É un libro admirable, moi ben escrito. O Primo Levi é un químico italiano que pasou por Auschwitz, e a volta de Auschwitz foi dos poucos supervivientes, dedicouse toda a súa vida a seguir traballando como químico nunha industria e a escribir un pouco as súas vivencias del campo de concentración. É un libro interesantísimo, que se lee moi ben, e nada máis. Que teñades sorte que a partir destes dous libros sexades capaces de coller máis libros para seguir lendo, para seguir lendo, para seguir lendo. Nada máis. Pois eu vou recomendar unha obra que para min é humor e bondade, e ademais unha magnífica prosa literaria. As crónicas dos ochantes de Álvaro Cunqueiro. Cuando se trata de recomendar un libro, pues uno siempre piensa qué puede recomendar en estos momentos. Yo, para rendir en cierto sentido un homenaje al profesor Umberto Eco, voy a recomendar El nombre de la rosa. El nombre de la rosa es un libro donde se mezcla pues lo que se puede llamar la novela gótica, novela policíaca, o incluso una especie de crónica medieval, donde se mezcla ficción y realidad a través de un franciscano que en la novela recibe el nombre de Guillermo de Baskerville. Hay una trama donde el propio Guillermo se convierte en un policía que tiene que descubrir una serie de asesinatos en una abadía en el norte de Italia. Esta obra mezcla ficción y realidad porque bajo los nombres de los personajes están encubiertos personajes y filósofos o religiosos de la época en la que se desarrolla la acción. La novela es en cierto sentido pues la obra para mí mejor o más espectacular de Umberto Eco. Yo aconsejaría su lectura, porque esta obra a mí me marcó bastante. Es una obra que yo guardo en mi biblioteca personal
y cada vez que recurro a ella siempre encuentro cosas nuevas. Está bien documentada y pertenece al género que más me gusta a mí a la hora de leer, que es la novela fundamentalmente histórica. Ben, a miña recomendación para este ano vai ser do autor Antón Ribeiro Coello co seu libro Os elefantes de Sokuro. Motivo polo cal a mí me parece interesante, pois pola actualidade en cuanto aos temas que trata, pola prosa áxil que utiliza e porque eu considero que pode ser unha novela redonda, especialmente para aquelas persoas que por algunha razón estiveron vencelladas á cidade de Santiago e que de alguma forma tamén podíamos decir que a cidade aparece sobradamente representada e con personaxes que responden pois ao momento actual, aínda que con referencias ao pasado, tanto desde o punto de vista histórico como desde o punto de vista social. Ribeiro Coello xa é coñecido aquí no centro porque ten estado en varias ocasións presentando outra novela, pero este ano creemos que merece ser tida en conta esta última publicación que leva o nome de Os elefantes de Sokuro. Hola, soy Almudena y os voy a recomendar un libro que acabo de leer y que me ha resultado interesante y muy evocador. Es un libro escrito por una autora viguesa, pero de ascendencia cántabra, su padre es cántabro, y está localizado en ambientaciones cántabras que son muy evocadoras para mí y para cualquiera que conozca la zona. Se desarrolla en Santillana del Mar, Comillas, Suance, Santander. Es una novela negra que trata acerca de unos asesinatos de hace 40 años y otros que se producen en la actualidad, todos entrelazados. Y la desarrolla toda la trama a través de dos hilos, de dos historias, una hace 40 años y otra en la actualidad. Y a través de esas historias nos habla de cómo es la gente del lugar y de la época y nos habla de cómo se vivió la guerra civil en la zona norte de España y también de cómo somos las personas cuando nos ponen en situaciones límites. Pues voy a hablar del libro Enderezo Desconocido, de la autora Cresman Taylor, que fue escrito cuando estaba empezando la Segunda Guerra Mundial, y es un libro del estilo epistolar que es muy original, y el libro está interesantísimo y tiene un final muy bonito, es muy interesante. Bo día, son Daniel e, veño a recomendarvos algunhas lecturas que a mí me parecen excelentes. Son posiblemente tres libros, dúas novelas cortas, un relato de dos autores fundamentales na literatura en español, pero que son sudamericanos. O primeiro se chama Juan Rulfo, é mexicano, e o libro é Pedro Páramo, unha noveliña que foi o único que escribiu, aparte de outro relato de outro libro de contos titulado El llano en llamas. Con esa novela non necesitou escribir nada máis. É absolutamente maravillosa, é a historia dun fillo ilexítimo chamado Juan Preciado, que volve ao pobo do seu pai, Pedro Páramo, un pobo ficticio chamado Comala, algo parecido ao Macondo dos Buendía en 100 años de soidade, e cando chega a ese pobo empeza a describir as súas relacións cos habitantes, ata que en un momento determinado Juan deixa de ser o narrador e pasa a ser o narrador o seu pai Pedro Páramo. Ao final, non o vou contar, pero podo decir que ten moita relación a trama con unha película que coñecedes todos, que é O Sexto Sentido. O segundo, que tamén ten moita relación con Juan Rulfo, na súa estructura e na súa trama, é A Invención de Morel, un libro de Bioy Casares, un moi bo amigo de Borges, do cal o tal Borges dixo que esta era unha novela perfecta. Hai unha illa
na que hai un doutor que se chama Morel que crea unha máquina para fixar a realidade. Nesa illa hai un condenado que non ten nome, se chama a novela El Fugitivo, que intenta relacionarse cos habitantes da illa sin conseguirlo nunca. Naturalmente, tampouco vou contar o final, pero esta novela tamén ten relación con a película El Sexto Sentido. Por último, un conto dun autor que eu considero o máis grande da literatura sudamericana, Julio Cortázar, un argentino tamén, que escribiu unha das novelas fundamentais do século XX, que é Rayuela, pero que a mí me gusta especialmente nos seus contos. E hai un moi cortiño, titulado Casa Tomada, que está recopilado nun libro que se titula Bestiario, no que hai, en realidade, 3 personaxes, 2 irmáns e unha casa. Non vou contar máis, só decir que podría ter relación cunha película que se titula Los Otros. E nada máis, estas son as miñas recomendacións, e, bueno, bo día do libro. Hola, soy Feli y bueno, quiero recomendaros este libro, El libro de la selva. Esta edición particularmente es muy bonita y muy amena, está llena de preciosidades, y lo he elegido pensando en mis alumnos. El último alumno que salió del aula ayer me comentó que le encantaban los libros antiguos. Y bueno, pues yo me acordé de este libro, lo tengo en casa y lo cogí. Lo ojeé un poco y encontré un poema que realmente creo que a mis alumnos y a todos los alumnos del instituto, incluso a los profesores, nos puede venir bien para reflexionar, pues bueno, lo que es la vida. A veces podemos aprender de los animales. Fijaros lo que dice aquí. Canción de los Bangarloj al ponerse en camino. Sabéis que todo el mundo nos tenemos que poner en camino. Vamos todos a alguna parte. Vosotros, mis alumnos, estáis en el camino correcto y tenéis que aprovecharlo. Tenéis que aprovechar lo que se os da ahora en el instituto. Va por vosotros. Tengo uno que sé que le va a gustar porque es un poema y de casualidad descubrí que tenía una libreta escrita de poemas. Él sabe quién es cuando me escuche y le va a gustar. Por vosotros. Trepando por las lianas vamos subiendo a una. Hay que ver con qué envidia nos observa la luna. ¿No os da un poco de rabia ver vuestra agilidad? ¿No quisierais tener alguna mano más? Vuestra cola se curva como arco de Cupido. Ya quisierais tener vos algo parecido. Furioso estáis, como era de esperar. Hermano, vuestra cola es tan vulgar. En la rama de un árbol nos colocamos juntos y a pensar nos ponemos sobre nuestros asuntos, soñando con las gestas que vamos a emprender, dentro de unos momentos, 2 minutos o 3. Son hazañas heroicas, hechos nobles y bellos, y tenemos bastante con meditar en ellos. En fin, vamos a ver. ¿Y qué más da? Hermano, vuestra cola es tan vulgar. Ahora todas las lenguas que hasta aquí hemos oído, haya sido en la cueva, haya sido en el nido, sean de escama o de pluma, de aletas o de piel, hablemos deprisa y todas a la vez. Excelente, magnífico, vamos una vez más. Ya parecemos hombres, pues hablamos igual. Podemos intentar, ¿y qué más da? Hermano, vuestra cola es tan vulgar. El pueblo de los monos y su forma de hablar. Veníos con vosotros, venid a las alturas, allí donde las uvas están por fin maduras. Allí todos nos oyen, allí todos nos ven. Son tan nobles las cosas que vamos a emprender. Gracias.
Mi libro favorito es Cartas de amor a los muertos, de Eva de Laira, que es una historia que trata de una adolescente a la que recientemente se le acaba de morir la hermana. Y entonces empieza nueva en un instituto. Ella está sola y además se siente muy culpable por la muerte de su hermana. Y entonces allí conoce a un chico y a unas amigas. Y entonces poco a poco, mezclando elementos del pasado y lo que le está pasando ahora mismo, nos va relatando la historia de esta chica y además nos cuenta lo que le pasó a la hermana. Me parece un libro muy bonito y que merece la pena leer, que enseña muchos valores y además la autora, siendo esta su primera novela, tiene una prosa increíble. El libro se llama Cartas de amor a los muertos, de Eva de Laira. Hoy voy a hacer mención a un libro que leí hace mucho tiempo que se llama Mi planta de naranja lima, y que bueno, trata la historia de un niño de 5 años que creció en las favelas del Brasil y que el autor lo cuenta con mucho sentimiento, la historia de este niño, y que bueno, y que tiene también algunas otras obras que me gustaron mucho y que a raíz de ello conocí a este escritor, a José Mauro de Vasconcelos, quien tiene unas obras que me han gustado mucho, como Arara Vermella y otras tantas. A ver si de esta forma yo he conocido a un gran autor, a un gran escritor que me gustó mucho y que tiene mucha sensibilidad para escribir. Otro que podría mencionar, que también me gustó mucho porque habla mucho de la historia argentina, es El inglés de los huesos, de Benito Lynch, que él hace una interpretación de lo que es la cultura criolla, mezclada con un poquito de la europea, bueno, en aquellos años muy antaños. Y bueno, nada, a ver que se diviertan y que se leyendo este libro que a mí me gustó mucho. El título, el primero es Mi planta de naranja lima y su autor es José Mauro de Vasconcelos, que es brasileño. Y el otro es El inglés de los huesos y su autor es Benito Lynch, que es aquí. Cuando perdió la vida Albert Camus en un accidente de tráfico, encontraron entre sus cosas, en un maletín, encontraron un manuscrito de 144 páginas, resalto las 144 para que veáis que no va a ser un libro muy largo, y años después editaron ese manuscrito como una novela, que es esta, que os quiero presentar, que se titula El primer hombre, de Albert Camus. Es un escritor francés, es su última obra, lógicamente, una obra ya publicada póstumamente, y sin embargo nos retrata en su infancia. Aunque no está escrita en primera persona, sí se sabe que la mayoría de los episodios que él relata son episodios de su propia vida, es su infancia en Argel, de una familia muy humilde y analfabeta. Tiene mucho mérito haber llegado después, haber sido premio Nobel de literatura, y nos cuenta anécdotas de esa infancia. No diré que divertidas, porque él lo pasaba mal, pasaba vergüenza muchas veces, pasaba miedo, pero sí que son anécdotas muy humanas y que es un placer leerlas, yo creo. Yo recuerdo, así intento recordar, porque lo leí hace mucho, recuerdo cuando acude al cine con su abuela es una cantosa, entonces pasa muchísima vergüenza, hace el ridículo delante de todo el mundo, y el pobre muchacho se tiene que marchar llorando del cine con su abuela. Otra historia que recuerdo es el miedo que pasa y el asco que le da, porque tiene que ir a buscar una gallina, y coger una gallina viva, para que luego su abuela le corte la cabeza. Y bueno, así se va tejiendo distintas anécdotas que nos van mostrando la vida de este personaje. A mí es un libro que me gustó mucho, me lo recomendaron y yo lo leí, por eso os lo recomiendo a vosotros. Aquí en esto de los libros, el boca a boca yo creo que funciona y debe funcionar. Un libro que leí, no diré de un tirón, pero bueno, de 3 o 4 tirones, se lee, es una lectura fácil, una lectura que te engancha, que te gusta seguir leyendo, y eso me parece fundamental. Y bueno, pues espero que os guste, os lo presento, se titula así, El primer hombre, Albert Camus, y lo vais a tener en la biblioteca a vuestra disposición para que lo podáis leer. A mí los libros que más me gustaron fueron los de Mortadelo y Filemón, del historietista Fernando Ibáñez.
son unos cómics de humor y de, por decirlo así, aventuras. Son dos agentes de una organización llamada La Tía que tienen que ir a capturar a delincuentes y siempre se les tuercen las cosas. Y al final se acaban peleando entre ellos. Y al final, siempre al final de todo el libro, acaban con una estela del periódico diciendo daño brutal, tal, porque cogieron a quien no era o le hicieron daño al superintendente, que es a su superior. Este es un libro de Fernando Ibáñez llamado Los Mercenarios, uno de los muchos que tiene, y va por tomos. Algunos son de muchos libros en uno, pero en general suelen ser de uno solo. Bueno, pues mi libro favorito fue el de Bajo la misma estrella, porque me demostró que nosotros nos podemos rendir fácilmente, pero estos dos personajes, bueno, protagonistas, son fuertes aunque tengan cáncer y que siguen luchando para conseguir sus sueños, sus metas, y que, bueno, son unos héroes, por así decirlo, porque siempre están luchando y aunque tengan miedos por sus familias, amigos, etc., son fuertes y nosotros nos rendimos fácilmente con alguna tontería y ellos, que tienen una gran enfermedad, pues son fuertes, y eso es lo que más me gusta del libro. Y una de mis frases favoritas, que es cuando Augustus Waters, uno de los protagonistas, dice que le da miedo el olvido, pero porque todos algún día nos vamos a olvidar de alguna que otra cosa, de nuestros familiares, amigos, pero los familiares siempre van a tener siempre cerca de él, van a tener su espíritu, sus fotos, sus recuerdos, y que nunca nos vamos a olvidar de alguien, un ser querido, y por eso es mi libro favorito, porque nos demuestra que, aparte de que tenemos que ser fuertes, que nunca nos vamos a olvidar de una persona que siempre queremos. Y este libro, bueno, os recomiendo que lo leáis. El título es Bajo la misma estrella, de John Green, y este es la portada. Bueno, yo os voy a hablar de Divergente. Tris, la protagonista, vive en una sociedad que tras la guerra ha quedado dividida en facciones, en la que quieren matar a los divergentes ya que piensan que es la causa de la guerra. Tris es divergente y se trasladó de abnegación a osadía. En osadía conoce a 4 y se enamora. Los líderes de osadía descubren que 4 y Tris son divergentes, por lo que van a tener que luchar porque no los maten. A mí, personalmente, lo que más me gustó del libro fue que Tris y 4 se enamoran perdidamente, y entonces 4 pone la vida de Tris ante la de él y la protege como si fuera un tesoro, que, o sea, siempre Tris antes que nada. Después, el título es Divergente y la autora es Verónica Roth. O meu libro favorito é Tristes Armas, de Marina Mayoral. É un libro que me encantou. Trata de unha nena da miña idade que me identifico con ela. A mí non me pasou esa historia tan triste, pero identifícome con ela. Se fose ela faría o mesmo, cuidaría da miña irmá pequena, non choraría para que ela se pusese triste, botaría moitísimo de menos os meus pais. Son dúas nenas na época do franquismo que o seu pai vai á guerra e a súa nai é enfermeira. Entón marchan a Rusia a un orfanato. Pasan os seus anos de infancia no orfanato, coñecen aos nenos españois, que atopan nese orfanato e que dan as clases con eles. As nenas sempre intentaron enviarlle unhas cartas aos seus pais, pero ao final non o conseguen.
Mi libro favorito, de los que leí hasta ahora, fue Comisario Maigret, que trata de asesinatos y que el detective, bueno, investigador que lo está investigando, pues se parece muchísimo al que murió. Entonces están averiguando quién es el asesino. Entonces es muy chulo, es muy chulo. Y bueno, su autor es Georges Simenon y me gustó mucho porque a mí me gustan mucho los libros de crímenes y de todo eso porque me motiva. El libro es El corazón delator de Edgar Allan Poe y me gustó porque va sobre un tío loco al que se le ocurre una idea aún peor y pues al poner a cabo esa idea pues se vuelve aún más loco y me gustó porque eso me llevó a leer más sobre... Mi libro favorito es Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Ese libro me gusta mucho porque es un libro que te cuenta el final desde el principio, pero lo interesante es leer y saber cómo ocurrió, y aún así el final es igual de impactante. Voy a leer una parte que a mí me gustó mucho, que es: lo buscó en las tinieblas, lo encontró a primera vista entre los tantos y tantos nombres confundibles de este mundo y del otro, y lo dejó clavado en la pared con su dardo certero, como una mariposa sin albedrío, cuya sentencia estaba escrita desde siempre. Crónicas de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Este es mi libro favorito, es El curioso incidente del perro a medianoche, escrito por Mark Haddon y cuenta una historia de detectives bastante especial, incluso la llega a mezclar con partes que parece un diario incluso. También el personaje principal no es un personaje normal, debido a que tiene cierto problema que se descubre más al final del libro, pero que ya se puede observar cuando lo empiezas a leer. Y yo creo que cambia bastante la percepción de las personas con ese problema después de leer este libro. Por eso es mi libro favorito. El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon. Mi libro favorito es Eleanor Park, de Raymond Rowell. Es la historia sobre dos adolescentes. La chica tiene problemas, su padrastro le pega y demás. Y es nueva en un instituto, conoce a un chico y a partir de ahí se van enamorando. Es una historia bonita y es muy real, aunque hay gente a la que le gusta mucho la historia y otra gente a la que no. Entonces es un libro que, bueno, y el final, no voy a decir nada, pero es un final totalmente inesperado. Hola, son Chus, a profe de debuxo, e veño a recomendaros un libro. Este libro é Buguina Namorada. É un libro que me gustou moito, me gustou tanto que decidí facerlle os dibuxos, a ilustración. Fálanos de un náufrago que está perdido, porque en realidad o que necesita é atopar o seu tempo. Atopar o seu tempo para recuperar un amor perdido, para superar un amor perdido. Me gusta porque nos fala de eso, da necesidade que temos de tempo. Somos ricos en moitas cousas, pero nos somos moi pobres en tempo. Non temos tempo para nada. Por eso me interesa ese libro, por eso me gustaría que o leerades. Por la necesidade de tempo. Bueno, eu vou recomendar dous libros, en realidade dous autores. O primeiro, creo que está indicado para o primeiro ciclo da ESO, é Boi, relatos de infancia, de Roald Dahl. Roald Dahl é un autor moi prolífico, seguramente xa o alumnado do primeiro ciclo o coñecerá por outras obras, porque é o autor de Matilda, do Gran Xigante Bonachón, de Charlie a fábrica de chocolate, de Charlie o melocotón xigante, das bruxas, por exemplo, que son libros que normalmente len os rapaces e as rapazas deste nivel. Case todos eles son simpatiquísimos, cuns personaxes nenos e nenas de moitísima personalidade,
que teñen que loitar con un mundo adulto bastante absurdo e cruel, sempre saen victoriosos, pero o libro que eu recomendo é un libro autobiográfico. O autor contanos a súa vida, creo lembrar ata os 18 anos, porque despois ten outro libro que a min xa me gustou menos, pero que tamén está moi ben, que se chama Voando só, que xa é outra fase da súa vida. Outro libro é A miña familia e outros animais, de Gerald Darrell, que eu xa recomendaría para o segundo ciclo da ESO. Tamén o autor é moi recomendable, como no caso de Roald Dahl. Incluso teñen algunhas semellanzas, porque os dous son autores que impregnan toda a súa obra dun gran sentido do humor, dun humor moi fino. A miña familia e outros animais conta a vida, un período da vida de Gerald Darrell que pasa en Corfú, nunha illa grega. Gerald Darrell foi un naturalista, dedicou a súa vida a capturar animais para venderlle a zoolóxicos e mesmo acabou tendo el mesmo un zoolóxico. E ademais deste libro, que é o que eu recomendo, ten outros moitos onde conta todas as súas aventuras, viaxando a África, a Sudamérica, para conseguir os animais que logo vendía a zoos. Son libros moi particulares, un pouco desiguais, uns mellores que outros. Fala dos animais dunha maneira moi diferente. Hola, me llamo Mohamed Kani y os recomiendo leer el libro Guinness World Records 2016, que este año trae récords españoles. Hola, soy Liliana y soy la profesora de dibujo. Estoy sustituyendo a Elena y este año me encuentro en el IES del Castro. Os quiero recomendar una novela gráfica que es de Chris Ware, considerado por muchos críticos como el Joyce del cómic, y se titula Jimmy Corrigan, el chico más inteligente en la Tierra. Esta novela gráfica supone un gran cambio por la renovación en el estilo narrativo y también en la secuenciación de la historia, utilizando muchos flashbacks. Habla de aspectos como el abandono, la soledad existencial y la transmisión de comportamientos de padres a hijos. Jimmy es un chico solitario, con poca vida social, y conoce a su padre aproximadamente cuando ya tiene 40 años, en el Día de Acción de Gracias. En definitiva, los valores más interesantes de este libro están en su estilo, la renovación en su estilo narrativo, que son, como ya dije antes, el abandono y sobre todo el tratamiento de la soledad. Os lo recomiendo a todos. Hola, somos alumnos de cuarto C, Karina Vallejo y Marta Nogueira, y vamos a hablar de Memorias de Doom. Una trilogía compuesta por La Resistencia, Triada y Panteón. A mí, por ejemplo, me impresionó mucho este libro porque lo leí cuando era pequeña y la verdad fue un libro que me hizo aprender muchas cosas y sentir muchas también otras. A mí también me marcó mucho y fue uno de los primeros libros que hizo que me gustase la lectura. La prosa de la autora es muy interesante, ya que tiene un estilo muy sencillo, pero igualmente engancha un montón. Y yo lo recomendaría, en serio, es un libro que de verdad vale la pena leer. Buenos días, soy Begoña de Tecnología y hoy en el Día del Libro pues os voy a recomendar dos libros. Uno es Un otoño romano, de Javier Reverte. Es un libro que me regaló hace poco una compañera y es muy interesante. Es una persona que va a pasar un otoño a Roma y nos cuenta pues las vivencias que tiene en la ciudad. Otro libro que os voy a recomendar y que lo he leído muchas veces es un cuento, ¿vale? Es un cuento que bueno, me regalaron mis hijos el Día de la Madre y que a veces es muy agradable que te cuenten cuánto te quieren.
¿vale? Bueno, feliz día del libro a todos.